Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Classics, el programa de 13 Televisión. Hoy vamos a ver una película de John Huston que para muchos va a ser un poco desconcertante porque no es las películas habituales, no es La jungla de asfalto ni es El tesoro de Sierra Madre. Es una película que todo el mundo se la conoce como Victory y en España se estrena como Evasión o Victoria. Es del año 1981, pero se ha convertido en un clásico. Es de las películas que más rápidamente se han convertido en un clásico. Es una película cuyos actores son Bobby Moore, que fue el capitán de la selección inglesa que ganó el campeonato del mundo, Ardiles, Osvaldo Ardiles, Pelé, Casimiro Deina, el estupendo jugador, Mike Somerby, y bueno, es una película sobre fútbol, pero también es una película que entraría en el campo de prisioneros, cine de prisioneros, que lo ha hecho mucho Robert Aldrich, etcétera, La gran evasión de John Sturges, pero es una película que plantea un partido que no se había visto nunca, que son los prisioneros británicos contra algunos jugadores del Tercer Reich en París y en Colombes ante una multitud. Esto ya se había hecho con anterioridad y viene de antiguo, pero hoy yo le cedo la presentación del programa a mi amigo Carlos Marañón, que no en vano ha hecho nada menos que un libro que se llama Partido de Leyenda, Carlos Marañón. Historias de evasión o victoria. Así que todo tuyo. Esto es inédito. Todo tuyo, es inédito, no, pero preséntanos esta película de Huston, un poco atípica, porque fíjate, aquí tengo su biografía, Open Book, John Huston, y no habla de ella. Claro. Pero a él sí le gustaba el deporte, hizo una película sobre carreras de coches, había escrito, City, ¿no? Hizo Fat City, le gustaba mucho el baseo, que es estupenda, pero ¿cómo se vio metido en esta película? Bueno, el origen quizá no es lo más moralmente aconsejable, por dinero, por supuesto, ¿no? Él llevaba unos tiempo empeñado en rodar Dublineses, ¿no? Entre los otros, que es una maravilla. La final suyo, su obra. Película póstuma, y bueno, ya no le dejaban tanto dinero para hacer películas como en sus primeros tiempos, ¿no? Entonces él encontraba, cuando encontraba un momento donde podía dirigir, pues él lo cogía. Y el empeño fue el de Sylvester Stallone, porque Sylvester Stallone, que como sabéis tenía ínfulas, venía de hacer Rocky, era una estrella mundial, y él es el centro un poco del proyecto, ¿no? Y ahí él lo que quería era aprender junto a un director importante, ¿no? Porque al principio se habló de Brian G. Hutton, que era el director de, os acordaréis, ahora, del Desafío de las Águilas, aquella peli de nazis en nórdica, ¿no? Clint Eastwood, exacto, y de Los violentos de Kelly, que es una película estupenda, divertidísima, y era un personaje, pues probablemente hubiera sido a lo mejor más adecuado, porque sí que era un director que le gustaba el fútbol, cine bélico, lo hacía muy bien, pero Sylvester Stallone se empeñó en que él quería conocer a John Huston, quería que le dirigiera, y a partir de ahí empieza lo que es una aventura, porque tú has comentado que esta película es un clásico. Yo quizá para los más puristas les diría, quizá un clásico entendido como lo que es clásico no, pero sí es una película de culto. Yo creo que es una película de culto. Pasó de ser, después de estrenarse fue una película de culto, pero yo creo que ya es un clásico. Incluso, por ejemplo, tú dices, ¿Stallone de qué hace? Steve McQueen en La gran evasión, ese es el personaje que él recoge, ¿no? Y bueno, yo creo que es una película que ha ido ganando con el tiempo como pocas. Es que es curioso, no sé, pero se ha hecho una película clásica. Incluso la gente que no le gusta el fútbol dice, hombre, sí, esa película yo la he visto. Y pertenece a otro género de películas, las que se aplauden al final. Al final de la película está en cualquier lugar, todo el mundo aplaude. Eso es un género que pertenecen muy pocas, ¿eh? Yo a mí reconozco que es una obsesión quizá para mí. Es una película que vi en el cine, recuerdo en qué cine la vi perfectamente, recuerdo que obviamente mi padre era futbolista, como sabéis, profesional. Había una cola que daba al Palacio Balañá de Barcelona, había una cola que daba la vuelta a 3 manzanas, y fuimos y ya nos íbamos, y alguien reconoció a mi padre en la cola y nos invitó al cine, un aficionado a Perico de aquella época. Y recuerdo, para mí, estar viendo esa película junto a mi padre, los futbolistas que aparecen, es una película que me marcó. Yo salí del cine, como se decía en las crónicas taurinas, que salía la gente dando pases, pues yo salí haciendo chilenas por la calle, porque estaban... Como la de Pelé, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, aparte de eso, la película tiene un aliento épico, eso es evidente, ¿no? Pero esto había sucedido más o menos real, sí, ¿no? Exacto. La historia es también el famoso partido de la muerte durante la ocupación nazi de Ucrania, de Kiev, donde
sucedió que los alemanes, para intentar dar un poco de vidilla a la gente, dejaron jugar al fútbol, permitieron jugar al fútbol y en algún momento se metieron ellos también a jugar contra un equipo. Stalin con el tiempo y cuando recuperó Kiev y tal, dejó caer la leyenda de que los nazis habían matado a los jugadores del Dinamo de Kiev, que eran los que formaban aquellos equipillos y que los habían asesinado a todos después de perder un partido, ¿no? Esa leyenda llegó a Estados Unidos en los años 60, cuando el Dinamo de Kiev fue el primer equipo soviético que fue de gira, a finales de los 60 fue de gira a Estados Unidos, y esa historia empezó a trabajar, de ahí salió un guión que empezó a correr por las productoras, hasta que en esa productora pequeñita, era Lorimar, una productora de los años 70, pues se acabaron haciendo la película. Ya os digo, Sylvester Stallone era la base, luego llegó John Huston y luego llega la otra pata, que era Pelé, que venía de jugar en el Cosmos, había firmado un contrato con Warner y era una estrella ya mediática, ya no solo futbolística, porque ya estaba retirado, ¿no? A partir de ahí fueron tirando el hilo y luego contaremos, porque hay muchas anécdotas vinculadas a... Y yo lo que digo es que esta película es absolutamente irrepetible. Sí. Tú hoy en día es imposible que puedas juntar a futbolistas de ese calado con actores de ese calado, porque no hay que olvidar que está Michael Caine, estrella absoluta, Stallone en ese momento, 2 años después de hacer Rocky, Max von von Sydow, ¿no? claro. el actor fetiche de Ingmar Bergman, ¿no? Es una mezcla tan Por eso, loca y tan absurda que a la vez es genial, ¿no? y eso ha fructificado en es que es un clásico, ¿o no es un clásico? Pues sí, como nosotros. José ¿Qué tal, Larrañaga? director? Buenas noches. ¿Qué tal está? ¿A ti qué te parece? Me parece que lo primero que nos tiene que dejar hablar antes que Carlos Marañón, porque si no, si habla el primero, ¿qué coño vamos a decir los demás? Entonces deberíamos hablar Jaime y yo primero. A mí me parece un clásico y sobre todo porque te pilla en una época en la que te resulta muy estimulante, ¿no? Te pilla en la época en la que tú quieres ser futbolista. Entonces, claro, si rodeas el fútbol de la épica que está rodeado en esta película, pues entonces, claro, el horizonte que se te abre es mucho mayor todavía, ¿no? Y me parece que es una forma en la que el fútbol y el cine de alguna forma se dan la mano, porque ese es el gran déficit histórico. ¿Cuántas veces hemos hablado de las películas de boxeo? Pero nunca el fútbol se ha visto bien reflejado en una película, aunque en esta sí que hay trazas en las que vemos la verdadera naturaleza del fútbol, hasta dónde puede llegar, sin ser el leitmotiv de la película, porque hay un trasfondo mucho más profundo que el fútbol, pero yo creo que está bien reflejado, sobre todo por la participación de tantos futbolistas de ese nivel, ¿no? Muy bien. Jaime Ugarte, muy buenas. ¿Qué tal, director? Bueno, ¿qué? ¿Te la has pasado bien? Y ahora, Claro. ¿cuántas veces la has visto? No, la había visto hace tiempo, lo hablaba antes con Carlos y tal, y ya esta vez, cuando ya la ves, no sé, yo cada vez que veo las películas, creo que ha envejecido bien esta película, y me quedo con cosas que me gustan mucho. Además, nada más empezar, ¿no? Primero, ese porte aristocrático que tiene un oficial nazi como es Max von Sydow, cuando reconoce a su rival, o sea, es muy futbolero, muy del deporte, reconocer claro. a un rival en Michael Caine, y le dice, qué pena que no se diriman las diferencias en un campo de fútbol, ¿no? Que están en una guerra que ninguno de los dos termina de entenderlo, ¿no? Que es un buen mensaje porque es en el inicio. Es prácticamente, yo creo que la primera frase que le dice, qué pena, cuando ya le ofrece el hecho de jugar un partido de fútbol. Luego, me parece, como dice Carlos, imposible hacerlo ahora. Porque es verdad que primero, una estrella que prácticamente, como ha dicho Carlos, elige al director. El director, John Huston, tal, una cosa de locos. Pero luego todos esos, pues claro, ese puntito de Deina, y, o sea, que no se olvidaron como, ¿no? de los que venían, que hay una escena extraordinaria, dice, los que vienen del este y tal, que vienen demacrados, bueno, en fin, yo creo que hay unas cosas de camaradería deportiva que me encantan, como cuando les pide, bueno, pero yo necesito un equipaje, ¿ves esta cuadrilla con donde voy con él? Y eso, no, tranquilo, botas, equipaje, no sé qué, para que parezca un equipo... Está muy bien. Y comida, y que nos comida, claro. Con esto no puedo. Es que ahí es como muy de futbolista entrenador, porque hace futbolista entrenador y dice, pues que chico, tienes que comer, tengo que tener carne, como quieres, porque el otro sí que quería jugar un partido. Dice, sabía que iba, ¿no? Además está esa parte, el deportista que incluso aplaude una acción, para no desvelar y hacer ese spoiler, del equipo contrario, que es más von Sydow. Y está la parte esa de los que lo quieren utilizar como propaganda, que ha ocurrido siempre. Los que quieren utilizar el partido como una propaganda, quieren sacarle rédito. Es más, incluso hay una frase lapidaria que dice, no podemos perder, que le dice el nazi
al otro y dice, oye, esto no... Sabiendo que en fútbol se puede perder siempre. Efectivamente, pero claro, piensa que es un equipo joder, que están trincados todos, que están todos detenidos. Y dice, nosotros venimos en las mejores, además alemanes. Se supone que estos los tenemos que aplastar físicamente, ¿no? Y pues, bueno, son cosas muy En interesantes. esa época en Alemania debían ser ya jugadores los hermanos Walter, ¿no? Ya debían estar Fritz y Otto Walter, ¿no? ¿En los alemanes hay algún...? Hay No. jugadores, bueno, el protagonista se llama Werner Roth, el que verán los espectadores, que es la némesis de Pelé, digamos, era un jugador del Cosmos, era norteamericano de origen yugoslavo, es así, muy fuerte y tal. Y entre los jugadores, luego contaremos, había también futbolistas menos conocidos, pero es que cogieron, digamos, un grupito de futbolistas del Ipswich Town, claro. donde estaba Bobby Robson de entrenador, que fue el que les dijo, al acabar una temporada, les dijo, oye, tengo una opción de ir a rodar una película. Hay una oferta buena. $1000 a la semana, 5 semanas en Budapest, eso va a ser estupendo. Y se apuntaron 8 o 9, y entonces unos cuantos sí que forman parte del equipo, digamos, aliado, y otros los metieron para rellenar el equipo de los... Ahora sería en Qatar, director. Sí. Ahora llegaría y tal. Vamos a ver una película estupenda. Y, Muy divertida, sí, sí. Y eso que antes no se valoraba, pero ¿qué tal te la pasas? Estupenda. Y además es emocionante. Tiene esas cosas. Tú has citado antes ahora al Dinamo de Kiev. Yo creo que si tuviera que elegir entre los 3, 4, 5 equipos que he visto jugar mejor al fútbol en mi vida, sería el Dinamo de Kiev del 86, que le metió al Atlético de Madrid 0-3 en la final de Lyon, que yo estuve presente, y tuve la oportunidad de hablar con Luis Aragonés, y me dijo lo mismo, dijo, esto es una cosa increíble cómo juegan. Y teníamos informes de que juegan muy bien, pero me dijo, juegan un poco como el rugby, parece que echan el balón atrás, pero están avanzando por otra banda, y cuando te has dado cuenta, y me dijo una cosa muy curiosa, esto es de él, ¿no? Nuestro futbolista más rápido es Rubio. Es el extremo. Y a los, nada, 3 o 4 minutos hubo un balón y Demianenko, uno de estos, se lo quitó inmediatamente. Y dijimos, puf, aquí nos viene. Y yo creo que ese día el Atleti pudo haber perdido 7-8-0 con ese equipo, Zavarov, Velano, Blokin, todos aquellos. Yo es de los mejores que he visto. Bueno, fue la selección... Balón de oro, ¿no? Fue Velano. Claro, pero fue la selección rusa y se la cargó un árbitro español a esa selección, es verdad, era buenísima. 82. Sí, el 82. Posterior. No, el 86. El 86. No, fue la selección eran 10 del Dinamo de Kiev, 10 jugadores, imagínate. Así que nada, vamos a hablar luego de fútbol y del cine. Y esto, no sé, hay directores de cine que sí les gusta mucho el fútbol, pero a lo mejor no hubieran tenido ese toque que al final es verdad que lo tiene John Huston. Hay gente, yo he visto la película 2 veces, uno en Madrid, creo que era el Lope de Vega, y la gente aplaudió al final. Y siempre aplaude la gente, porque eso es muy difícil de conseguir, ese género de películas donde te ha entusiasmado tanto que al final cuando estos salen y se pierden entre la gente por ese París que está filmado en Budapest, es muy emocionante. Así que con todos vosotros vamos a ver, va a ser una victoria. 1981, y aunque parezca extraño, de John Huston.